Eh, yo voy a explicar el tema 6, que es movimiento unidimensional con aceleración constante. Estas fórmulas nos permiten analizar el movimiento en línea recta con aceleración constante. Galileo Galilei fue el primero en deducir el concepto de gravedad. La aceleración debido a la gravedad es relativamente constante cerca de la superficie terrestre, la cual es, su fórmula es aceleración igual a la gravedad igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Convención de signos. La velocidad positiva indica que un objeto se mueve hacia arriba. La velocidad negativa indica que un objeto se mueve hacia abajo. El valor de la gravedad siempre tiene que ser negativo. En la posición inicial sería y igual a 0. Cualquier valor de y indica que estamos por arriba de la posición inicial. Cualquier valor negativo tiene que estamos por debajo de la posición inicial. Si tenemos una pelota que se encuentra en y igual a 0 y su tiempo es igual a 0 y se cae y se suelta del reposo, su velocidad inicial es 0. Cada segundo la gravedad va aumentando su velocidad negativamente, y eso lo podemos calcular con esta fórmula, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, que sería la velocidad inicial, que es 0, más menos 9.8 por 1, que es menos 9.8 metros sobre segundo. La posición puede ser obtenida por esta ecuación, que sería y igual a su velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado, que sería, aquí si multiplicamos 0 por 1, 0, y quedaría un medio por menos 9.8, sería menos 4.9 metros sobre segundo cuadrado. En el tiro vertical hacia abajo, suponemos que se lanza verticalmente hacia abajo un objeto, por lo tanto su velocidad inicial es negativa, ya que apunta al suelo. En la caída libre asumimos que la velocidad inicial de un objeto es 0. Como nuestra posición inicial es 0, la posición y la velocidad final irán aumentando de forma negativa. Si a la misma pelota le damos una velocidad de 2 metros sobre segundo hacia abajo, podemos calcular su velocidad y posición después de un segundo con las mismas ecuaciones nuevamente, que serían velocidad final igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, que si sustituimos los valores quedarían menos 2 más menos 9.8 igual a menos 11.8 metros sobre segundo. Y si sustituimos ese valor con la otra, sería y igual a menos 2 por 1 más un medio por menos 9.8 por 1 al cuadrado, sería menos 6.9 metros. Gracias a que llevaba una velocidad inicial negativa, su velocidad es más negativa y se encuentra
más abajo de la posición inicial en comparación de la caída libre. El tiro parabólico es un movimiento que resulta de dos movimientos, que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical. La fórmula para determinar la posición y el alcance que tendrá el proyectil se utiliza para posición en eje X, velocidad por tiempo, y en Y, velocidad por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Para determinar la velocidad se utiliza que en el eje X la velocidad será igual a la velocidad inicial, y en la velocidad Y, velocidad inicial de Y más gravedad por tiempo. Como nos podemos dar cuenta con las fórmulas de velocidad, con el eje X siempre es constante, pero con el eje Y va disminuyendo y luego va aumentando de forma negativa hasta llegar al suelo, y esto es causado por la gravedad. La fórmula para saber la velocidad de los dos ejes es la raíz cuadrada de velocidad en el eje X al cuadrado más la velocidad en el eje Y al cuadrado también. Y la fórmula para saber el alcance del proyectil es 2 veces el tiempo por la altura máxima. Para saber la velocidad inicial respecto a cada eje, se utiliza para el eje X la velocidad inicial del coseno del ángulo, y para la de Y, velocidad del seno del ángulo. Bueno, ahora vamos a realizar un problema que indica que un proyectil es lanzado a 40 metros sobre segundo con un ángulo con el eje horizontal a 30 grados. Y bueno, primero hay que sacar los componentes de cada eje, que el primero sería, para sacar la velocidad inicial con el eje X, sería velocidad inicial del coseno del ángulo. La velocidad inicial son 40 metros por segundo y el ángulo son 30 grados. Entonces, al sustituir esto, nos tiene que dar 34.64 metros por segundo. Y para sacar la velocidad inicial en Y sería lo mismo, solo que en lugar de coseno sería seno, y sustituyendo todo nos debería de dar 20 metros sobre segundo. Con estos valores de velocidad inicial en los dos ejes, podemos calcular el tiempo en el que alcanzó la altura máxima. Vamos a usar la fórmula para calcular el tiempo de velocidad en Y, que sería velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Como no tenemos la velocidad en Y, la vamos a igualar a 0, y eso sustituimos valores, que sería 20 de velocidad en y de la gravedad siempre la vamos a tomar negativa, 9.8, y por el tiempo que no lo tenemos. Pasamos el 20 del otro lado y dejamos el 9.8 negativo multiplicado por el tiempo del otro. Despejando el tiempo nos quedaría esta fracción de menos 20 entre menos 9.8, y el resultado sería 2.04 segundos. Bueno, ahora con el resultado del tiempo y con la ayuda de la ecuación del eje podemos obtener la altura máxima, que la fórmula sería velocidad inicial de Y por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Sustituyendo todos los valores, nos debería dar un resultado de 20.4 metros. Y con esto ya podemos saber el tiempo de vuelo, que sería 2 veces el tiempo por la altura máxima. Y esto nos da un resultado de 4.08, que es el tiempo de vuelo en el que alcanzó la altura máxima. El siguiente subtema es el tiro horizontal, que es la mitad de un tiro parabólico. Aquí la gravedad es la única que determina la velocidad y la posición vertical. Vamos a poner un ejemplo con que una pelota cae de una mesa y su velocidad inicial es de 20 metros sobre segundos y la altura de la mesa es de 1.2 metros. La velocidad es en cuestión del eje X, entonces podemos saber que la velocidad inicial respecto al eje X es 20 y en Y es 0. Bueno, para calcular el tiempo en el que tardó la pelota en llegar al suelo, usaremos la ecuación de posición vertical,
que sería la misma que usamos en el ejercicio del tiro parabólico, de velocidad inicial de y por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. La gravedad también se toma negativa y también la altura, ya que es de arriba hacia abajo. Bueno, sustituyendo los valores nos quedaría del lado del tiempo menos 4.9 y del otro lado la altura, que sería menos 1.2. Para despejar el tiempo nos quedaría la raíz cuadrada de menos 1.2 entre menos 4.9 y el resultado sería 0.49 segundos, lo que tardó la pelota en llegar al suelo. Para entender el siguiente subtema hay que tener en cuenta nuevos conceptos. El primero es el desplazamiento angular, que consiste en la cantidad de rotación de este. Como sabemos, un giro en un círculo son 360 grados. A esto le llamaremos una revolución. 57.3 grados es igual a un radián. Un radián es la relación entre el arco y el radio de un círculo. Sabiendo estos dos valores, podemos decir que una revolución es igual a 2pi por un radián. Vamos a hacer un ejercicio que consiste en que la rueda de una bicicleta tiene un radio de 33 centímetros y gira 40 revoluciones por minuto. Tenemos que calcular la distancia lineal en 30 segundos. Primero hay que convertir las revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. Para poder conseguir la frecuencia hay que primero hacer la conversión de 40 revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. Al momento de realizar esta conversión nos tiene que quedar 0.66 revoluciones por segundo. Con este dato, ahora tenemos que pasar la frecuencia angular a velocidad angular con la siguiente fórmula. Ya que tenemos la frecuencia, solamente hay que sustituir valores. 2pi por 0.66 revoluciones por segundo nos tiene que dar un resultado de 4.18 radianes por segundo. Para poder sacar el desplazamiento angular, hay que usar esta fórmula para despejar el desplazamiento. Como ya tenemos la velocidad angular, nada más hay que sustituir valores. Ya también tenemos el tiempo que nos los dan en la instrucción, que son 30 segundos. Hay que pasar el desplazamiento angular del otro lado, despejándolo y multiplicando los 30 segundos por la velocidad angular, que eran los 4.18 radianes, y esto nos da un total de 125.4 radianes. Esto sería el desplazamiento angular. El tema 8 habla sobre las leyes del movimiento de Newton. La mecánica es una rama de la física que se divide en... La dinámica estudia el movimiento de los objetos considerando las causas que originan dicho movimiento. Esas causas involucran fuerzas y diferentes tipos de energía. La estática, que analiza por qué los objetos están en la condición de reposo. Isaac Newton fue un filósofo, físico, matemático e inventor que creó las leyes de la mecánica y la ley de la gravitación universal. La fuerza es una cantidad vectorial que mide la intensidad de la interacción entre dos o más objetos. Se puede dividir en dos partes, de contacto y no contacto. La de contacto es cuando dos o más objetos presentan contacto directo entre sí. La de no contacto se produce con la interacción de un objeto con un campo físico vectorial. La masa es una medida de la inercia que posee un objeto. Para poder entender más estos conceptos y saber cómo calcularlos, está esta tabla donde te presenta la variable, el sistema internacional, cómo se representan en el sistema internacional y el SU-EU. La primera ley de Newton es la ley de la inercia.
Establece que en ausencia de fuerzas extremas todo cuerpo en reposo siempre permanecerá de esta manera, o si se encuentra en estado de movimiento a velocidad constante, también continuará en este estado. La segunda ley, también conocida como la ley del movimiento, se puede calcular por fuerza es igual a masa por aceleración. Esta ley establece que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante aplicada e inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo. Y la tercera ley de Newton también es conocida como la ley de la acción y reacción. Esta ley establece que para toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción, que es igual en magnitud pero en sentido contrario, como podrán ver en los ejemplos. Hola, en este video hablaremos sobre la descripción gráfica cualitativa y cuantitativa de las fuerzas. Para comenzar definiremos el término fuerza. Fuerza es una cantidad física vectorial que describe la interacción que existe entre dos objetos, los cuales pueden estar en contacto o separados. Los tipos de fuerzas son peso, que es una fuerza a distancia debido a la interacción de una masa con el campo gravitacional que produce la Tierra. La magnitud de esta fuerza se determina por la segunda ley de Newton. Otro tipo de fuerza es la normal, que es una fuerza de contacto debido al contacto entre un objeto con un plano o una superficie y esta tiene una dirección que es perpendicular. Su valor puede estar en newtons o libras. La otra fuerza es la tensión en una cuerda, la cual es una fuerza que se manifiesta en cada punto de... Tape la cámara. Continuaremos definiendo el diagrama de un cuerpo libre, el cual es un diagrama que muestra las fuerzas que actúan en un objeto, en donde la dirección de las fuerzas dependen de las características del tipo de fuerza que se aplica. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el que dice un auto sube por una carretera inclinada. Esta sería el diagrama de un cuerpo libre en el cual se representan todas las fuerzas que están interactuando en este problema. La fricción es otra fuerza que se manifiesta y esta es cuando dos superficies están en contacto. Las fuerzas de fricción se oponen al movimiento relativo o al movimiento inminente. Existen dos tipos de fricción. El primero es la fricción estática, el cual es sin movimiento relativo, y el segundo es la fricción cinética, la cual sí tiene movimiento relativo. También es importante saber que la fuerza que se requiere para superar la fricción estática o cinética es proporcional a la fuerza normal. Continuaremos con un ejemplo. Si el valor de fricción cinética es igual a 0.4 y el valor de fricción estática es 0.6, ¿qué jalón horizontal P se requiere para iniciar el movimiento de un bloque de 150 newtons? ¿Y qué jalón horizontal P se requiere para mantener el movimiento del bloque? El primer paso es realizar el diagrama de cuerpo libre, en donde se representan las fuerzas, en este caso es la normal, la fuerza P, la fuerza que se opone al movimiento, que sería la fuerza de fricción, y el peso, que son 150 newtons. El segundo paso es plantear las sumatorias de fuerza, que serían igual a 0, porque no hay aceleración. Comencemos con el eje X. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Entonces, menos las fuerzas estática más el movimiento, que es P, igual a 0. Despejamos el valor de P y queda P igual a la fuerza de fricción. El tercer paso es, para conocer el valor de P, sustituiremos la fórmula de la fricción estática, que es P igual a el valor de fricción estática por la fuerza normal. Para el siguiente paso se necesita el valor de la fuerza normal para saber el valor de P. Sumamos las fuerzas en Y.
la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, la fuerza normal es positiva, menos 150, que es el peso, igual a 0. Despejando la fuerza normal queda, fuerza normal es igual a 150 newtons. El siguiente paso es sustituir ahora en la fórmula, que es P igual a el valor de fricción cinética por la fuerza normal. P igual a, en este caso nuestros datos eran 0.6 por 150, que es la fuerza normal, dando un resultado de 90 newtons. El siguiente paso ahora, para encontrar la fuerza necesaria para mantener moviendo a rapidez constante, solo se debe cambiar el valor de fricción estático por el cinético. P es igual, en nuestros datos era 0.4 por la fuerza normal que sacamos anteriormente, 150, y el resultado son 60 newtons. Soy Andrea y les voy a explicar el tema 10, que es el diagrama de cuerpo libre. El cuerpo libre es así que consiste en esto, en el cual aquí puedes poner cualquier objeto. Esta fuerza que va arriba es la fuerza normal y ese es el peso. Esta es la presión que se le pone al objeto y esta es la fuerza que se le da al objeto. ¿Para qué sirve? Se utiliza para los problemas de la segunda ley de Newton, en donde se dibuja primeramente el diagrama de cuerpo libre. Un ejemplo sería determinar la tensión en la cuerda si el bloque de 10 kilogramos se acelera a 4 metros en el segundo cuadrado, cuando el movimiento es hacia arriba y cuando el movimiento es hacia abajo. Procedimiento, las fórmulas que vamos a usar es la suma de todas las fuerzas en el eje de las Y es igual a la masa por aceleración. Lo mismo que si la tensión menos el peso es igual a la masa por aceleración. Lo que primeramente tenemos que sacar sería el peso, que sería la masa por la gravedad. Y aquí ponemos los 10 kilogramos por los 9.8 metros en el segundo cuadrado, lo que nos da un peso de 98.1 newtons. En el movimiento hacia arriba tenemos que sacar el diagrama, que sería el objeto aquí, el peso, y aquí arriba pues la tensión. Entonces el movimiento iría hacia arriba. Lo que haríamos, la tensión menos el peso, que es en contra, es igual a los 10 kilogramos por los 4 metros en el segundo cuadrado, que te daría un resultado de la tensión menos 98.1 newtons es igual a 40 newtons. Entonces así ya despejamos la tensión. 98.1 newtons lo pasamos del otro lado, que sería sumando, el cual el resultado nos da de 138.1 newtons. Para el segundo movimiento que iría hacia abajo, igual dibujamos el diagrama de cuerpo libre, pero en lo mismo hacia abajo. Lo que sería que el peso está como que inicio positivo, menos la tensión, porque está del otro lado, es igual a la masa por aceleración. Hacemos lo mismo, despejamos la tensión y nos da uno de 58 newtons, lo pasamos del otro lado, que sería sumando, el cual el resultado nos da de 138.1 newtons. Para el segundo movimiento que iría hacia abajo, igual dibujamos el diagrama de cuerpo libre, pero en lo mismo hacia abajo. Lo que sería que el peso está como que inicio positivo, menos la tensión, porque está del otro lado, es igual a la masa por aceleración. Hacemos lo mismo, despejamos la tensión y nos da uno de 58.1 newtons. Vendríamos viendo el translación, que se divide en dos, que sería la dinámica, en donde la aceleración es igual a 0 y la velocidad es constante. El otro sería el estático, que es el cual vamos a ver, que sería que la aceleración es igual a 0, la velocidad es igual a 0. Esto se debe a la primera condición de equilibrio, en donde no debe haber fuerza resultante. Eso quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a 0 y todas las sumatorias de las fuerzas en Y es igual a 0. Ok, aquí tenemos un problema en el cual es como la típica de una viñeta. Tenemos que sumar 10 kilogramos. Está del lado de, bueno, la tensión se tomaría en el lado B y C y en el lado B y A, en la cual ya te da
los ángulos es de 30 y de 40. Para saber también tenemos que sacar los ángulos de acá, en la cual pues ya todos sabemos que la suma de los triángulos es igual a 180. Entonces tenemos 30 más 2, 90, porque se forma, es un triángulo rectángulo, más lo que falta. Entonces aquí faltarían 60 y aquí igual faltarían 50. La primera condición, igual utilizaremos el diagrama de cuerpo libre, en la cual pondremos las tensiones, los lados, los ángulos principales, conforme a un plano cartesiano.